actualizar precisamente información internacional, 7:41 con uno de los temas que mencionaba Isel Guerra y este ataque ruso contra Kiev, Isel, que ha dejado al menos un muerto hasta ahora, según lo que tú nos contabas, en otro hecho bien relevante también en esta guerra que está en curso. Sí, así es, Seba, y cuando además estamos a puertas a que se cumplan 3 años de este conflicto con 3 años ya. 3 años ya, precisamente, de esa invasión que comenzó ese 24 de febrero del 2022. Y claro, aquí lamentablemente un ataque nocturno en horas de esta madrugada se registraba sobre la capital, sobre Kiev, con misiles balísticos durante toda la noche, según los reportes de los periodistas en la zona. También con ello se relataban incendios que se habían producido como efecto precisamente del lanzamiento de estos misiles balísticos. Ucrania ha asegurado en estas últimas horas haber derribado 6 de estos 7 misiles lanzados por el Kremlin. A eso además se suman también 71 drones, que también Ucrania dice haber destruido antes de que impactaran precisamente en el territorio ucraniano. Lo cierto, y lo estamos viendo también en las imágenes para quienes nos escuchan a esta hora, diversos daños reportados en varios distritos de la capital ucraniana, también en la ciudad de Kryvyi Rih. Se reportaban daños a infraestructuras, también a edificios residenciales, todo esto cuando lamentablemente las autoridades locales reportan una víctima fatal, al menos 3 heridos, entre ellos un menor de 9 años de edad, y esto cuando además Zelensky ha respondido evidentemente a este ataque, donde aseguraba que su homólogo de Rusia, Putin, no se estaba preparando para la paz y que sigue matando a ucranianos y destruyendo ciudades. Todo esto cuando además se va en una entrevista concedida al medio The Guardian. Él ha asegurado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que él está dispuesto a intercambiar territorio. Particularmente señalaba, no sabía exactamente a qué parte de la tierra ocupada por Rusia podría pedir Ucrania a cambio, pero todo esto teniendo en cuenta que Ucrania ha lanzado una ofensiva terrestre sobre la región rusa de Kursk en estos últimos 6 meses, y claro, aquí lo que se entiende es que otros territorios que Rusia ha logrado controlar durante estos casi 3 años de ofensiva y de conflicto podrían ser, por cierto, un intercambio que se podría llevar a cabo entre Rusia y entre Ucrania, pero todo esto cuando al menos hasta ahora no pareciera haber opciones factibles de que efectivamente Ucrania y Rusia se puedan sentar a negociar. Eso te iba a decir, que el escenario no pareciera muy propicio para que se genere la paz, lo decía el mismo Volodymyr Zelensky respecto a estos ataques que han recibido Ucrania al lanzamiento de estos misiles balísticos. No parece ser una señal precisamente de acercamiento, ¿no? Pero de todas maneras esto tiene un contexto también más amplio que tiene que ver con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y el rol que él puede jugar en este acercamiento. Sí, exactamente. Y Trump lo dijo durante la campaña, ¿no? Los esfuerzos estaban puestos en poner fin precisamente a este conflicto, pero hasta este momento, al menos en la vista pública, no se ven esfuerzos notables respecto de lo que ha sido los últimos meses y particularmente los últimos 3 años. De hecho, lo que hemos conocido de parte del presidente de Estados Unidos es que mencionaba en una entrevista con Fox News, que hemos estado dando cuenta durante esta semana, y donde allí el presidente estadounidense aseguraba: Ucrania puede ser rusa algún día. La frase textual es la siguiente: pueden llegar a un acuerdo, puede que no, puede que algún día sean rusos, puede que algún día no lo sean. Eran las declaraciones teniendo en cuenta que Trump también ha mostrado cierto acercamiento con Vladimir Putin respecto a lo que fue la postura del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ¿no? Y en esa misma línea también en esta entrevista con Fox News, Trump deslizaba que Ucrania tiene que retornar la inversión que ha entregado a Estados Unidos con las diversas ayudas, ¿no? Aquí particularmente Trump señalaba: vamos a tener todo ese dinero ahí. Yo digo que lo quiero de vuelta y les dije que quiero el equivalente, como unos $500.000 millones, ojo, en tierras rusas, en tierras raras más bien. Señalaba allí como estos minerales que podría retornar Ucrania en compensación a los esfuerzos que ha entregado Estados Unidos. Es bien increíble la forma en la que negocia Donald Trump, no solo con ideas que son controvertidas y sin duda muy provocadoras, sino además haciendo explícitos también el interés que tiene Estados Unidos por aquellos minerales críticos. Las tierras raras son minerales que son fundamentales en el desarrollo tecnológico, en el desarrollo de ciertos productos también.
y en la competencia que está trazando Donald Trump frente a China, ese puede ser un elemento súper relevante. Ahora es muy llamativo que le pase la cuenta literalmente a Ucrania de esta forma. Exactamente, y además teniendo en cuenta que lo vimos el año pasado, ¿no? Los republicanos en algún momento fueron bastante renuentes a proporcionar mayores asistencias económicas y militares, precisamente porque señalaban que ya hasta cierto punto lo que habían entregado hasta ese momento ya era suficiente. Claro, aquí Trump comienza a entregar la cuenta, si se lo puede llamar así, literalmente con una cifra, ¿no? E incluso allí deslizando cómo podría ser ese intercambio, precisamente donde aquí Trump señala que son 500.000 millones de dólares respecto de lo que ha proporcionado el país norteamericano a Ucrania. Todo esto cuando estamos a puertas a que en 2 semanas más aproximadamente se cumplan ya 3 años de este conflicto, que no es menor recordar que en su momento, en ese febrero del 2022, Putin señalaba que esto iba a ser una guerra relámpago. La verdad es que ha estado bastante lejos de ello, con territorios que ha conseguido Rusia, más bien particularmente la zona este de Ucrania, pero así como también la respuesta que ha lanzado Ucrania contra el territorio de Rusia, particularmente la región de Kursk, donde han conseguido allí varios kilómetros cuadrados en tierra, y también en la presencia de otra figura allí, ¿no? Las tropas norcoreanas dentro también de todo este conflicto. Es una noticia que vamos a estar desarrollando durante esta jornada, por cierto. A puertas estamos, por lo demás, a que se cumpla este lamentable nuevo aniversario en medio de esta guerra, pero precisamente hablando de conflictos, Seba, vamos a avanzar en esta revisión internacional. Lamentablemente aquí han aumentado los temores de que el cese a las hostilidades que se había alcanzado, ¿no?, el pasado a mediados de enero, particularmente entre Hamás e Israel, pueda caerse en cualquier momento. Ha sido una semana compleja por lo demás. Hamás aseguraba que suspendían indefinidamente la entrega, ¿no?, de los y la liberación de los rehenes israelíes, que hasta hace algunos días estaba prevista para el próximo día sábado. Estaban acusando que no se estaban cumpliendo los acuerdos alcanzados, particularmente en el retorno de los gazatíes al norte del enclave. Eso además se sumaba también a las declaraciones precisamente del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ¿no?, donde ponía este ultimátum: de aquí al sábado tienen que ser liberados todos los rehenes, si no se pone fin a este acuerdo en una fase inicial de 6 semanas, recién va en la primera mitad. Y claro, el primer ministro de Israel, Seba, Benjamín Netanyahu, precisamente el día de ayer respaldaba esta amenaza de Donald Trump. De hecho, aseguraba en este discurso en video: si Hamás no devuelve a nuestros rehenes antes del mediodía del sábado, el alto al fuego se va a terminar y las fuerzas de defensa de Israel volverán a luchar intensamente hasta que Hamás sea finalmente derrotado. Allí quedaba la duda, Seba, de todas formas, si es que se refería a los 3 rehenes que están en vilo y que estaba previsto para el próximo día sábado, o se refiere a la totalidad de ellos, que son 76 aproximadamente. Bueno, lo cierto es que son horas complejas, y para eso también queremos analizar cuál es el escenario que se estaba viviendo precisamente en Medio Oriente, con la presencia además de Donald Trump como una de las figuras principales detrás de este ajedrez geopolítico, y que lamentablemente detrás de ello tiene repercusiones directas en la población, casi 48.000 personas fallecidas. Vamos a tomar contacto con Jorge Araneda, quien vemos precisamente allí en pantalla, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, también director ejecutivo del Intérprete Digital. Muchas gracias por acompañarnos durante esta jornada. Buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Jorge, partiendo esta entrevista, sin duda la presencia de Donald Trump en estas últimas 3 semanas, coincidiendo además con el inicio de este cese a las hostilidades. A tu juicio, ¿qué tan responsable es el presidente norteamericano detrás de los últimos vaivenes que se han visto precisamente en esta inestabilidad, o era algo que ya se advertía desde un inicio que este acuerdo iba a estar pendiendo de un hilo en cualquier momento? Sí, por supuesto, es un proceso que ya se venía viendo, de hecho, con la presidencia de Biden. Particularmente el punto en cuestión no es la primera fase, sino la negativa o el tratar de boicotear la segunda fase del proceso, en tanto de que eso le generaría un problema interno no solamente a los norteamericanos, sino también un problema interno a la administración del primer ministro Netanyahu.
en tanto de que en la segunda fase del proceso no solamente se tenía que liberar a diferentes prisioneros y rehenes en diferentes condiciones, ya sea la detención administrativa o detenciones judiciales en Israel, y lógicamente los rehenes que están bajo la mano de Hamás, sino también se tenía que generar la retirada completa de las tropas israelitas por parte de todo el cuerpo y las diferentes divisiones que estarían dentro de Palestina, particularmente de Gaza. No hay que olvidar que no solamente está una presencia está en Gaza, sino también en Cisjordania. Ahora, a esto habría que agregarle las llamativas, por decirle algo, las declaraciones del presidente Trump sobre anexar, conquistar o tomar, lógicamente por parte de Estados Unidos, el territorio de Gaza o expulsar a esta población, que sería una declaración cuasi de cometer un acto de limpieza étnica en términos del derecho internacional, que no solamente es algo que se ha tratado de mantener y que se ha puesto en vilo también en este último tiempo, sino también algo que pone en juego a todos los países de la región. Jorge, en ese sentido, ¿qué tan viable es esa idea que ha planteado Donald Trump respecto a la posibilidad de tomar el control de la franja de Gaza? Se entendía quizás en un momento como una forma de presión, pero lo ha reiterado ayer tras el encuentro con el rey de Jordania. Parece bien decidido. ¿Es viable realmente? No, completamente no. No es viable. No es viable en términos de varios puntos. Primero, porque sería literalmente declarar que estaría cometiendo un delito internacional, casi de lesa humanidad, que es la limpieza étnica. Esto ha sido declarado por la ONU, pero también por las cortes internacionales, por los juicios de Yugoslavia, lo que tiene que ver con la limpieza étnica, que es particularmente trasladar forzosamente, ya sea por intimidación o por fuerza armada, a una población de un espacio soberano. Recuerden que Gaza es parte del territorio que dentro del derecho internacional le pertenece a Palestina. Eso por un lado. Por otra parte, ya sería un doble desplazamiento. El 70-80% de la población que vive en Gaza no son gazíes, no son población que sea de la región. Este 70-80% de la población son personas que fueron desplazadas, generaciones que fueron desplazadas por el conflicto cuando se funda el Estado de Israel de 1948. Por lo tanto, la mayoría de ellos ya tienen la categoría de desplazados y tienen, lógicamente, la ayuda humanitaria que corresponde por diferentes organizaciones internacionales, porque ya se consideran población desplazada por un conflicto que no ha tenido término y que comienza en el 48 y que esta población todavía sigue. Eso por una parte. Y por otra parte, en el contexto geopolítico también ponen una cuasi posición existencial a los diferentes actores de la región, ya sea Arabia Saudita, Jordania, como muy bien se mencionaba, o Egipto que tenía una visita lógicamente con Trump y que por problemas de agenda el presidente Sisi la congela, y por otro lado el presidente Abdullah II también presenta diferentes puntos, sí, y que lógicamente los pone sobre la mesa. A esta hora estamos conversando con Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Precisamente profundicemos en ese punto, ¿no? Respecto de los otros países de la región, particularmente Jordania y Egipto, a quienes Trump plantea como opciones para trasladar forzadamente precisamente a la población palestina a la franja de Gaza. Lo vemos en las imágenes, a quienes se nos escuchan a esta hora. Trump recibía el día de ayer al rey Abdullah y claro, aquí con Trump, que ya antes de este encuentro deslizaba que una de las opciones para presionar a estos dos países podría ser retirar las ayudas económicas. ¿Qué tanto margen tiene Trump para negociar o exigir en este caso al amenazar precisamente con este tipo de acciones? Bastante poco, por dos grandes razones, o por tres grandes razones. Primero, porque el rey Abdullah II, yo creo que de una forma
con bastante experiencia. Estos son regímenes que han visto diferentes administraciones norteamericanas pasar. No son regímenes democráticos, tanto en Arabia Saudita, en Egipto y en Jordania, donde ellos son monarquías y por lo tanto plantean una mirada a 30, 40, 50 años en adelante. Por lo tanto, lo que venga a presionar un país norteamericano con una administración, aunque sea muy errática, de 4 o 8 años, en la larga mirada para ellos tienen una perspectiva de gobierno un poco diferente. Eso por un lado. Por otro lado, el rey jordano, yo creo que le puso 3 grandes puntos sobre la mesa. Primero, el 80% de la población jordana es de origen palestino. Segundo, él tuvo un cuasi golpe de Estado por las mismas reticencias sobre su trato hacia la población palestina dentro de Jordania. De hecho, hay que recordar que su hermano, el medio hermano, el príncipe Hassan, todavía está en arresto domiciliario sin ningún cargo. Por otra parte, dentro de Jordania existen aproximadamente unos 4.000 efectivos norteamericanos que, lógicamente, la población tiene que convivir con ellos. Y por último, quizás como se llama un poco menos visto, pero que sí ha golpeado la economía jordana, pero también la egipcia, tiene que ver con el boicot. La cadena de supermercados francesa Carrefour tuvo que cerrar y irse del país, porque lógicamente las personas estaban literalmente boicoteando este tipo de compañía, ya sea Starbucks, McDonald's y otras, que lógicamente la población, la sociedad civil asocia de forma correcta o incorrecta, pero asocia con una postura más pro-norteamericana o pro-israelita, y por lo tanto eso tiene un golpe bastante singular sobre la economía. El 95% de las personas dejaron de comprar en Carrefour por un año, y eso lógicamente hizo colapsar a la empresa. Por lo tanto, el rey de Jordania pone sobre la mesa estos puntos. Claro. Ahora, Jorge, de todas maneras, uno entiende que Donald Trump ha hecho muchos de estos planteamientos también en su estilo y en su forma de negociar, ¿no? Que es muy dura, muy frontal y tratando de forzar a otros actores a dar pasos adelante. La pregunta es si están las condiciones para que sean otros países árabes los que puedan tomar liderazgo allá en la zona, que me parece es uno de los objetivos que persigue precisamente Donald Trump. ¿Cómo ves esa posibilidad? La posibilidad de que los actores de la región puedan ingresar en el escenario, puedan tener un rol mucho más significativo, ya lo hemos visto. Sobre todo lo que tiene que ver con las negociaciones entre Hamas e Israel. Qatar, Arabia Saudita y otros actores, incluso Turquía, han tenido que ingresar lógicamente al escenario de esta guerra, lógicamente para tratar de apaciguar la región. La región particularmente se encuentra en una posición de alta inestabilidad. Solamente un punto sobre lo que hay que recordar que tiene que ver con el nuevo gobierno en Siria. El nuevo gobierno en Siria, lógicamente, ha movilizado ciertas fuerzas, pero también, lógicamente, los ataques entre Irán y Arabia Saudita. Por lo tanto, por una parte, los regímenes de la región plantean que Donald Trump tiene un punto en términos de tratar de terminar este conflicto, pero estas negociaciones quizás muy duras, cuando se encuentran con la política diplomática más dura de la región, probablemente no tengan gran impacto. Ahora, eso no significa que no tengan impacto en la población. La imagen norteamericana en la región, dada la encuesta de opinión pública, incluso en Marruecos o en otros países que ha tenido o tuvo por varias décadas una mejora, ha caído a niveles históricos. La mayoría de la población no confía en Norteamérica ni tampoco en sus políticas públicas. Por lo tanto, va a ser un legado no solo de Biden, sino de Trump, la desconfianza quizás por década o quizás por una generación en esta región. Y eso también se ha visto en protestas que se han estado registrando también en estos últimos meses. Muchas gracias, Jorge Araneda, candidato a doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara, también director ejecutivo del Intérprete Digital, por este análisis en medio de esta semana convulsa allí en Medio Oriente. Gracias, Jorge. Un placer.
Bueno, allí, por cierto, lo que ocurre en la Franja de Gaza, estamos pendientes a lo que va a ocurrir en las próximas jornadas, particularmente con la mirada puesta en el sábado, ¿no? Con este plazo límite que ha puesto tanto Donald Trump como Benjamín Netanyahu. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, rápidamente regresamos hasta Estados Unidos. Hace algunas horas atrás, Trump recibía a un profesor que estaba los últimos años encarcelado en Rusia. Estamos hablando de Mark Fogel, quien fue liberado el día de ayer en medio de una negociación con intercambio. Llegaba en las últimas horas del día martes hasta la base conjunta Andrews, esto en las afueras de Washington, D.C. Y claro, posteriormente era recibido por el propio Donald Trump en la Casa Blanca, en estas imágenes que estamos revisando allí en pantalla. Él fue detenido en Rusia el 2021 en un aeropuerto, ¿no? Bajo la acusación de posesión ilegal de cannabis. Se fue trasladado hasta una colonia penal y todo esto cuando la justicia de ese país se lo había declarado culpable y lo había condenado a 14 años de cárcel. Aquí la familia de parte de este profesor hizo algunos esfuerzos durante la administración de Biden, pero acusan a que no se hicieron los esfuerzos suficientes, incluso quedaron decepcionados cuando lo dejaron a él fuera de los intercambios de prisioneros que se llevaron a cabo el 2022, también el 2024. Trump lo ha recibido, por cierto, y lo estamos viendo allí en esos registros, prácticamente con los máximos honores de todo este medio de lo que ha sido esta relación para analizar entre Trump y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Bien llamativa esas imágenes para quienes nos están escuchando. Lo que vemos a esta hora es el saludo directo de Donald Trump a este profesor liberado por Rusia, que viene además enfundado en la bandera norteamericana, en una ceremonia, digamos, bien particular, ¿no? Claro. Y con un recibimiento muy cálido de parte del presidente. Como si fuera un héroe, prácticamente es el recibimiento que recibía el día de ayer. Trump decía que Putin no ha recibido mucho a cambio por esta liberación. De hecho, anunciaba que durante esta jornada otra persona va a ser liberada, no ha entregado allí su nombre. Pero ojo con esta frase del presidente de Estados Unidos, quien señalaba que esto es una muestra de buena fe de los rusos. De estas declaraciones se puede interpretar también en varias líneas de lo que vamos a estar viendo los próximos años en esta relación entre Rusia y Estados Unidos, Seba. Muy bien, Isel. ¿Tenemos otro tema para cerrar? Vamos a finalizar con este tema, pero más adelante les vamos a traer allí otras informaciones. Particularmente vamos a dejar allí pendientes para quienes nos escuchan y ven a esta hora. Un schnauzer gigante fue coronado como el mejor perro de Estados Unidos, pero más adelante les vamos a estar contando allí más detalles de quién es Monty. Isel Guerra nos actualiza información internacional. Lo dejamos pendiente para el regreso. Gracias, Isel. Nos vemos, Seba. Que esté bien. Bien, 8:03. Nos vamos a ir a la pausa. No se vayan porque al regreso estaremos junto al senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, analizando temas políticos, entre ellos la campaña de Evelyn Matei y la